Solamente lo digo como testimonio. A mí, en lo personal, en mi ministerio, en este templo, en esta congregación, me han tocado 4 cancerosos, 4 enfermos de cáncer, y los 4 han sanado en este lugar. Todavía no llevo un marcador en contra. Todavía tengo el honor, al menos en ese rubro y al menos en mi pequeño lugar, de que Dios me ha concedido el don de la alegría de orar por esos enfermos, de que la congregación ore por esos enfermos, de que los hermanos se comprometan por esos enfermos, y Él ha respondido con sanidad para esos 4 canceros. Y para mí eso es un alto honor. Todavía no puedo decir, es que se me murió el hermano fulano de cáncer. Gracias a Dios, ha sido bueno conmigo. Y esto tiene una recompensa, un galardón de una raíz de humildad, de fe, de siembra, de sencillez. Vamos a ver cosas bien bárbaras en algo que parece simple. Yo siempre he creído, y lo que más me emociona de la palabra de Dios es el Evangelio. A mí, si me ponen a predicar, nada más me gusta predicar del Evangelio. Predico de todo lo demás porque tengo que predicar de todo lo demás. Pero para mí, si a mí me dan a elegir, yo predico nada más del Evangelio. Para mí tiene una riqueza inagotable, inmensurable el Evangelio. Y entre más pasan los años y más puedo conocer un poquito de él, empiezan desde mis años de adolescente. Bueno, ¿qué digo adolescente? Desde niño realmente. Desde niño, cuando iba a la primaria y mis compañeros me decían el evangélico o el protestante, en forma peyorativa, en forma de desprecio, en forma de segregación. Y cuando llegamos a la secundaria, en un grupo de la secundaria de segundo año, me acuerdo hasta de la materia de historia, fue con la mesa de historia que preguntó: ¿cuántos son católicos? Y de los 50 alumnos, 48 levantaron la mano en segundo de secundaria. Y solamente 2 no levantamos la mano. Para esto, déjeme decirle que a mí se me hace muy raro y muy extraño, cobardes, estudiantes que están aquí, que en toda mi carrera no conocí a otro cristiano. Conocí de todo, de tocho morocho conocí, pero no conocí a otro cristiano, al menos en los grupos, en las escuelas donde yo estuve. ¿Y cómo recuerdo ese segundo de secundaria? En el año de 68 de los Juegos Olímpicos. ¿Y usted qué es? Y se levantó mi compañero Villalobos: yo soy comunista. ¿Y usted qué es? No, pues yo soy cristiano. Y ahí así quedó la cosa, así quedó aparentemente. Pasaron los años y llegué a la universidad. Ya no recuerdo si primer semestre o segundo semestre, pero fue, si no mal recuerdo, en el segundo semestre en la universidad. Dan unas materias que llaman ellos, o no sé si actualmente todavía, ¿verdad? Porque las cosas cambian, pero en mi época, las materias humanísticas. Y de todas las carreras, de todas las materias técnicas, llevábamos 5 materias humanísticas. Pero las 5 materias eran sobre
dialéctica marxista, sobre materialismo histórico, sobre Hegel y Marx y Marta Hagnecker. Es decir, todas las materias, sociología, recursos indigentes de México, todas eran puro comunismo. Era cuando la universidad era más colorada que un rábano. Y entonces, y el maestro además, ese maestro de sociología, un hombre burlón, un hombre depravado, un hombre, no sé cómo explicarlo, enfermo, la palabra, enfermo mentalmente y enfermo físicamente. Por causa del alcoholismo, tenía la boca chueca, en fin. Y ese lo preguntó, ¿cuántos son católicos? Tercero de secundaria, primero, segundo, tercero de prepa, y 5 años habían pasado en la escuela cuando llegamos a la universidad. Y preguntó ese maestro, no sé por qué preguntan eso, ¿verdad? Pero en fin, ¿cuántos son creyentes? Él le preguntó, ¿cuántos son creyentes? Y como recuerdo las expresiones, nadie levantó la mano. Y solamente delante de mí un compañero levantó la mano y yo atrás. Déjeme decirle que yo siempre me sentí pequeño en las aulas por mi pobreza económica. Yo siempre fui de los que se sentaban casi hasta atrás en las clases por cosa de mi economía. Pero cuando era de conocimiento, esa era otra cosa. Ahí era otra cosa, pero en fin. Y adelante de mí se sentó el compañero hasta adelante. Estaba hasta adelante el compañero, rubio, alto, muy bien vestido. Y dijo, yo soy cienciólogo. Y todos se quedaron así y dijeron, ah, caray, ¿eso qué es, no? Y le dijo el maestro, ¿y eso qué es? Y le dijo, yo solamente creo en la ciencia y en las matemáticas, que son perfectas en la vida. Es mi única creencia, la ciencia. Y yo muy inocentemente atrás, ¿y usted qué es? No, yo soy cristiano. Más tardé en decir que era cristiano en lo que me dijeron de groserías y me mentaron la mamá. Haga de cuenta que así como un gato que sale en una jaula de perros. ¿Cómo no se me pudo olvidar? Jamás he olvidado cómo atrás de mí parecía uno de esos perritos chiquitos, esos que están bien chiquitos y sí, o sea, nada más hacen el cuento, ¿verdad? ¿Cómo recuerdo lo que me dijo? Cristianos, hijos de la quién sabe qué, pusilánimes, que necesitan creer en algo para vivir y que ¿sí? Y pues yo, imagínense, 50 contra mí o 60 contra mí. El Evangelio que produce algidez, el Evangelio que produce persecución, el Evangelio que produce burlas, el Evangelio que produce quemados y decapitados, el Evangelio que produce envidia y coraje. Y dice Marcos, y vamos a leer Marcos. Nos toca del verso 9 del capítulo 1 al verso 39, y voy a ir desde mi punto de vista. Su manual habla de 3 cosas básicas. Yo me voy a ir todavía más amplio, pero voy a ir más rápido por cosa de ver completo. Y vamos a ver la primera cosa.
del verso 9 al verso 13. Dice: y aconteció en aquellos días que Jesús vino de Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. Y luego, subiendo del agua, vio abrirse los cielos y al Espíritu como paloma que descendía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía: tú eres mi Hijo amado, en ti tomo contentamiento. Luego el Espíritu le impele al desierto. Y estuvo allí en el desierto 40 días y era tentado de Satanás y estaba con las fieras y los ángeles le servían. Nada más hasta ahí. ¿Los perritos serán bienvenidos en el templo? ¿Los perros serán bienvenidos en el templo? ¿O vendrán a oír el evangelio también la perrita? Nada más porque no vaya a ser una sociedad nada más. No me molesta, sino simplemente no vaya a ser aquí una sociedad y eso ya no es correcto, ¿verdad? Pero bueno, ¿cómo es la historia? A mí me fascina la historia, no la creencia. A mí me emociona la historia, no lo que yo creo o lo que cree fulano. Cada ser humano cree en lo que se le pega la gana, en lo que le gusta. Pero la historia es la historia. Y esa marca los tiempos, las guerras, los fracasos y los éxitos del ser humano. Y la historia dice que hubo un muchachito llamado Juan Marcos que de manera particular tuvo como maestros y vivió cerca de Pedro y de Pablo en la cúspide del ministerio de ellos dos. Y la historia dice que ese muchachito era el que llevaba la sábana en el huerto de Getsemaní cuando fue a ver que habían aprendido al Señor Jesús y le quitaron su sábana y salió corriendo. Este jovencito llamado Juan Marcos, hijo de una fiel seguidora del Señor, al paso de los años, por el año 60 más o menos, escribió, Dios le permitió escribir el Evangelio. El Evangelio no es más que las altas normas de conducta emitidas humanamente por Cristo Jesús a sus seguidores. El Evangelio no es una religión, el Evangelio no es una secta, el Evangelio no es una creencia, el Evangelio son las normas de ética de vida humana dadas por un hombre llamado Cristo Jesús a sus alumnos. Eso es el Evangelio, la enseñanza de un maestro entre los miles de maestros que hay en el mundo y ha habido y han enseñado cosas a sus alumnos. El Evangelio solamente es uno más, se forma como uno más, parece como uno más, pero el Evangelio tiene la parte peculiar de producir revolución en el hombre, de producir inteligencia en las masas, de producir paz con sencillez en el corazón de cualquier persona. El Evangelio tiene la característica, la enseñanza del Evangelio, que es una buena noticia. En un mundo de malas noticias,
el Evangelio tiene el honor de ser la buena noticia de salud, de sanidad, de salvación, de santidad para el hombre. Esa es la parte más peculiar del Evangelio. Y la historia dice que llegó un hombre medio loco, medio fanático, medio enojado, medio raro, y empezó a gritar por la tierra de Israel: arrepentíos y bautícense, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y cada evangelista, así llamado, cada autor, cada escritor de cada versión del Evangelio, hemos puntualizado que no hay 4 evangelios, solamente es un evangelio. Pero hubo 4 personas a las que Dios le permitió escribir el evangelio, y son 3 de ellos en el mundo de las letras, en la escatología teológica, se les conoce como los evangelios canónicos, como los evangelios directos, como los evangelios amigos, porque 3, como es Mateo, Marcos y Lucas, son como que se copiaron en el examen, para mejor decirlo así, como que uno le copió al otro y el otro le copió al otro. Pero el evangelio de Juan es muy diferente a los Mateos, Marcos y Lucas. Pero aunque parecen iguales Mateo y Marcos y Lucas, aunque parecen iguales, tampoco son iguales. Lo que sucede es que los 3 traen casi los mismos eventos, traen las mismas parábolas. En cambio, Juan es muy diferente en su narración histórica del Evangelio y toca cosas muy distintas a las que tocan los 3 primeros evangelistas. Pero vas a decir en esta mañana que Marcos escribió el Evangelio en particular para usted y para mí. Lo que va a ser y lo emocionante de este asunto es que Marcos escribió el Evangelio para la gente que no se conforma con el 6. El Evangelio de Marcos es para gente que quiere el 10. ¿Por qué puntualizo esto? Primero que todo, históricamente lo escribió para los cristianos romanos. Este evangelio fue dedicado y fue enviado para los cristianos perseguidos, para los cristianos mal vistos, para los cristianos que por causa de una enseñanza nueva de amor y de perdón eran hostigados por no creer en los dioses de Egipto, ni en los dioses de griegos, ni en los dioses de romanos, por creer que solamente había un Dios único y verdadero y que solamente había un Salvador. Fueron perseguidos de una manera bárbara. Y esa persecución, si usted tiene un poquito de conocimiento histórico, alcanza hasta más o menos el siglo XVIII, de 1700. Este evangelio fue para la gente perseguida que quería sacar 10 de calificación. Pero no tienes libro, pero quiero 10 de calificación. Pero no hay escuela en tu pueblo, pero yo quiero 10 de calificación. Pero hay puras cantinas y discotecas en tu pueblo, pero yo quiero 10 de calificación. Pero ¿cómo si en tu pueblo no hay industria ni hay trabajo? ¿Cómo quieres 10? Pero si eres de un tercermundista. Pero yo quiero 10. Confórmate con medio saber y entender. Pero yo quiero 10.
Este evangelio tiene la característica del inicio contundente. Usted revise en su casa y con calma y dice: principio del evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Principio, y no trae genealogía judía como Lucas y Mateo. Y empieza no con los reyes magos, ni empieza con la sangre del Cordero de Dios. Empieza con el principio del evangelio de Jesucristo. El punto central, la dedicación directa es: yo te voy a escribir del evangelio que yo conocí. Yo te voy a hablar no de mi opinión, de mi concepto, ni de mi religión, ni de mi país, ni de las cosas superfluas. Yo te voy a hablar únicamente del que yo vi hablar el evangelio de su propia boca. Y cuando habla del principio del evangelio de Jesucristo, está hablando de la forma, de los hechos, más que de la historia. Está hablando de lo realizado, de lo efectuado, de la respuesta, de la naturaleza de una respuesta a un problema. Y llegó un hombre y empezó a gritar por todo Israel: arrepiéntanse y bautícense. Después de muchos siglos de oscurantismo en la nación de Dios natural, después de muchos siglos de pérdida de comunicación con Dios y sin santuario, llega un hombre y empieza a gritar por ahí, en Chalco, en Cuautla, en Atotonilco: bautícense todos. Y la gente como hormigas corrían y decía: arrepentíos, arrepiéntanse y bautícense, arrepiéntete y bautízate. El evangelio tiene una puerta llamada arrepentimiento. Para entrar en el disfrute, en la paz, en el gozo, en la prosperidad del evangelio, hay que entrar por la puerta del arrepentimiento. Cualquiera que quiere un trato con el evangelio de Cristo Jesús se tiene que arrepentir de su vida. Tiene que pedir perdón y sentir dolor de las tonterías y de los pisotones y de las patadas y las mordidas que ha hecho a los demás. Más que de lo que me han hecho a mí, más que lo que me han robado a mí, lo que yo me he robado, lo que yo he dañado, lo que yo he ensuciado, lo que yo he lastimado, lo que yo he roto. Y Él me pide: arrepiéntete si quieres mi evangelio. Y pide perdón. Y ahí es donde la puerca torce el rabo. No, es que así soy yo, es que así me enseñaron, es que así me educaron, es que yo no creo eso. Y la ausencia de paz es el termómetro del que no se arrepiente y pide perdón. Y aquí viene la primera cosa maravillosa. Después de 30 años de oscuridad, qué desperdicio, doctora Nardia, qué desperdicio de 28 años va a empezar usted a trabajar y ganar dinero hasta dentro de todavía 3 años más. Qué desperdicio. Mejor ya que vender tamales y coches y qué desperdicio. A los 30 años aparece el Hijo de Dios. 30 años desperdiciados. No, hombre, hubiera predicado desde que tenía 5 años. Desde que empezó a hablar, hubiera evangelizado a todo Nazaret. Y a los 30 años, antes de abrir la boca, ya me imagino a sus hermanos, a su mamá, a los demás. ¿Dónde está Jesús? ¿Quién sabe? No ha llegado a la casa, se desapareció. Dicen que
anda por allá, por el Jordán, con el Bautista. Ese Jesús. Y llega el Señor Jesús en silencio, se mete al Jordán. ¿Y qué hizo Juan cuando lo vio? ¿Qué hizo Juan? El tremendo Juan, el hombre más grande de los nacidos de mujer. ¿Qué hizo el inmenso Juan? El hombre que se apartó de un mundo corrupto y despedazado y esclavizado para poder aprender y tener la potencia del Espíritu de Dios y poder hablar a una nación y hablarle de su maldad y perder la cabeza por hablar la verdad. Llega el Señor y dice: no, ¿cómo? Yo soy el arrepentido, a mí es al que debes bautizarme. Primera pregunta: ¿llegó el Señor Jesús y se arrepintió? ¿Se fue a bautizar? ¿Se arrepintió? Si el bautismo era para los arrepentidos, el evangelio es para los arrepentidos, pero el ejemplo de la vida, el ejemplo de la humildad, el ejemplo de cumplir la ley de Dios, él fue bautizado, pero no arrepentido. Pero usted y yo, ¿usted se quiere bautizar? Arrepiéntase. ¿Quiere tener una puerta con Dios? Arrepiéntase y bautícese en el nombre de Cristo Jesús. Pero él solamente en silencio le dijo: hazlo así, porque debemos de cumplir la ley. Ya no recuerdo cuántas leyes, pero ahí están el montón de leyes. Pero una de ellas tenía que cumplir la ley del sacerdocio, de poder ministrar hasta los 30 años. Tiene que cumplir la ley del levirato del sacerdote, que para poder servir a Dios tenía que lavarse en agua antes de entrar al santuario a poder ofrecer sacrificios. Tiene que cumplir un montón de leyes y las cumplió el Señor Jesús. Y saliendo del agua, dice que vino el Espíritu. El Espíritu de Dios no fue el enemigo, no fue la pobreza, no fue la soledad, no fue el matrimonio, no fue el hambre de una casa, no fue la droga, no fue el malvado, no fue la extorsión. El Espíritu de Dios literalmente lo tomó y lo llevó al desierto para ser tentado, para ser probado de Satanás, junto con las fieras, su compañía durante 40 días. A ver, hermanos, si me explico. El Evangelio dice, el Evangelio de Cristo Jesús dice: id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura, y bautícese cada uno en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo, que es Jesús. Hay 56 citas sobre el Padre y Jesús en la palabra de Dios. Y después de esto, el Señor termina diciendo: pero no se me muevan. ¿Ya se arrepintieron? ¿Ya abrieron el corazón? ¿Ya creyeron en mí? ¿Ya rompieron su idolatría de su cultura enajenante? ¿Ya entendieron mi voz? ¿Ya escucharon mi llamamiento? ¿Ya quieres empezar a vivir? ¿Ya quieres probar la prosperidad de lo que yo soy? ¿Ya quieres mi amistad? Les dijo: espérense hasta que reciban el bautismo del Espíritu Santo. Él mismo, antes de hablar, antes de enseñar, antes de ministrar, antes de sanar, él mismo fue lleno de la unción del Espíritu Santo en forma completa y plena para siempre. Él fue el ancla para que esta tierra
llena de sangre y de pecado, pudiera albergar el Espíritu de Dios solamente a través del Hijo de Dios. El Espíritu Santo había venido en toda la historia de la humanidad y rebotado. Venía en una persona en especial y regresaba a casa. Pero cuando vino con Cristo Jesús, se quedó para siempre con nosotros. Y Él mismo nos puso el ejemplo. Por eso cuando alguien habla en un debate, en un salón de clases, en un simposio, en una universidad, pero no tiene la unción del Espíritu Santo, no puede confrontar la maldad. No puede tener el argumento eterno de la vida. No puede tener el explicar a la gente las cosas eternas. Pero el Espíritu Santo sí puede. Y puede revelar y puede poner en orden a cada ser humano. El Espíritu Santo sí me dice: estás mal, estás adulterando. Aunque nadie te ve, estás sucio y estás echando a perder tu hogar. Y aunque nadie nota, te estás robando el dinero de tu amigo. Y aunque nadie te ve, estás siendo infiel. El Espíritu Santo sí viene y nos dice: ya deja, arrepiéntete y suelta tu vida. No es una religión, no es una persona. Es el Espíritu Santo el que guía, el que habla, el que lleva el arrepentimiento. Y Él mismo primero fue lleno del Espíritu Santo para poder hablar del Evangelio. Pero antes de hablar del Evangelio vino la prueba. ¿Qué seríamos sin pruebas? ¿Qué seríamos? ¿Cuánto aprenderíamos sin pruebas? Ya estuvo en primer año, pasa al segundo, no hay exámenes. Ya estuvo en segundo año, pasa al tercero, no hay problema, no hay examen. Ya estuvo en cuarto, ya acabó la primaria, pasa a la secundaria, no hay problema, no hay examen. ¿Qué pasaría sin exámenes? ¿Aprenderíamos? No aprendemos. El examen lo hace uno aprender. Y tuvo que confrontar al enemigo en las tres naturalezas de la vida: en la carne, en el alma y en el espíritu. Se enfrentó a Satanás como hijo de Dios para demostrar que era santo en la carne, santo en el alma y santo en el espíritu. Tuvo que vencer la tentación del espíritu, la tentación del alma y la tentación de la carne. Punto número 3. La educación, ¿verdad? El punto número 2, la educación. Dios nos tiene que educar. La puntualidad, el horario, el llegar a la escuela, las normas, el pedir perdón, por favor, buenos días, con permiso, lo siento. Nos tiene que educar. El leer un libro de vez en cuando y que sea más de vez en vez que de cuando en cuando. Leer un libro, tener la gallardía, el valor, la valentía de apartarse de las cosas y tomar un libro y escuchar la voz de ese libro. Hay buenos libros, no son libros perfectos ninguno, más que la palabra de Dios, pero hay buenos libros que nos necesitamos de muchas cosas que no vemos y que no notamos. Número 3, la predicación. Del verso 14 al 22. Mas después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios y diciendo: el tiempo es cumplido y el reino de Dios está cerca. Arrepentíos y creed el evangelio. Y pasando junto a la mar de Galilea, vio a Simón y a Andrés, su hermano, que echaban la red en la mar porque eran pescadores. Y les dijo: Señor, venid en pos de mí y haré que seáis pescadores de hombres. Y luego, dejadas sus redes, le siguieron. Poco más adelante vio a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, su hermano, también ellos en el navío, que aderezaban las redes. Y luego los llamó, y dejando a su padre Zebedeo en el barco con los jornaleros, fueron en pos de él. Y entraron en Capernaum, y luego los sábados, entrando en la sinagoga, enseñaba.
y el 22, y se admiraban de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene potestad y no como los escribas. ¿De qué vino hablando? Salió del desierto y llegó a Galilea. ¿Y qué empezó a predicar? Dice sencillamente el evangelio del reino de los cielos. ¿Así dice? El evangelio del reino de Dios. El evangelio del reino de Dios. Solamente quiero leerle un versículo que está en Apocalipsis 14, versículo 6. Es importante que a usted se le quede grabado este versículo. Apocalipsis, capítulo 14, versículo 6. Nada más. En Apocalipsis dice, bueno, Jorge Hernández, en Apocalipsis 14, 6. No se duerma. Ya sé que está cansado por el fiestón, pero no se duerma. Dice el evangelio: y vi otro ángel volar por el medio del cielo, que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los que moran en la tierra y a toda nación y tribu y lengua y pueblo. El evangelio eterno. El evangelio de la eternidad. El evangelio para la eternidad. El evangelio para la vida eterna. El evangelio del reino de Dios. Y viene diciendo y puntualizando: el tiempo es cumplido, el tiempo de la amargura ha terminado, el tiempo de la zozobra y del estrés ha concluido, el tiempo de la infidelidad se ha acabado, el tiempo de la pobreza ha llegado a su fin, el tiempo de la enajenación se ha terminado, el tiempo de la enfermedad se ha acabado. Si tú quieres y te arrepientes, si tú quieres y te arrepientes y crees al evangelio, si le crees, habrá terminado esa noche de oscuridad solamente por la predicación del evangelio. Pero entonces vino la confrontación. Versículo 23 dice en adelante: y había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo, en la sinagoga de Capernaum. ¿Sí, hermano? Y había un hombre en la sinagoga de ellos, un hombre con espíritu inmundo, el cual empezó a gritar: ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido a destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios. y Jesús el Señor le reñó diciendo: cállate y sal de él. Y el espíritu inmundo, haciéndole pedazos y clamando a gran voz, salió de él. Y todos se maravillaron de tal manera que inquirían entre sí diciendo: ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta, que con potestad a unos espíritus inmundos manda y le obedecen? Y vino luego su fama por toda la provincia alrededor de Galilea. Y luego, saliendo de la sinagoga, vinieron a casa de Simón y de Andrés con Jacobo y Juan, y la suegra de Simón estaba acostada con calentura, y le hablaron luego de ella. Entonces, llegando él, la tomó de su mano y la levantó, y luego le dejó la calentura y le servía. Y cuando fue la tarde, luego que el sol se puso, traían a él todos los que tenían mal y endemoniados, y toda la ciudad se juntó a la puerta. Mire, hermano, a ver si soy
preciso en lo que digo o trato de decir. Estar en el lugar donde se debe estar. Hace muchos años, en una cárcel, estaba llorando un joven conmigo. Yo también era joven igual que él, como de 30 años, quizás 32, no sé. Y estaba sentado con él, yo le preguntaba, ¿y por qué estás aquí? Y me dijo, pues es que estaba yo tomándome unas copas en un bar y de repente hubo balazos y cayó una persona muerta a mi lado y me echaron la culpa a mí. Dice la palabra que el Señor se fue a Galilea. No se fue a la soberbia Babilonia espantosa de Jerusalén. No se fue al centro de la ciencia y de la altivez y el corazón de un país idólatra y soberbio y esclavizado y creyéndose libre. Se fue a Chiapas, a Tabasco, a Quintana Roo, a Campeche. Se fue con la gente sencilla y humilde. No se fue a la altitud y la grandeza de la soberbia humana. Pero en el camino vio a un par de pescadores en la ciudad de Capernaum, que usted ya sabe que significa la ciudad de Nahum. Allí en Capernaum, la sinagoga, haga de cuenta que está aquí, más o menos, aquí está la sinagoga, y ahí en el campo de fútbol está la casa de Pedro. Más o menos la distancia que hay entre la sinagoga de Capernaum a la casa de Pedro. En esa sinagoga, que hoy son puras columnas, sin paredes, y solamente con el enlosado, es una ruina únicamente la sinagoga de Capernaum. En ese lugar entró el Señor, en ese templo entró el Señor, en ese templo propiedad de Él, en ese templo donde se hablaba su palabra de Él, en ese templo donde se hablaba de Él, ahí estaba un endemoniado, tranquis. Allí estaba el endemoniado lujurioso, el endemoniado perverso y loco y brujo. Allí estaba el endemoniado incrédulo y blasfemo. Pero entró el Señor a su casa. Y cuando entró, brincó el que estaba muy cómodo y sentadito y tranquilo. ¡Ah! ¿Y qué cree? Empezó a predicar y empezó a revelar quién era Jesús, el Hijo de Dios. Tú eres el Hijo de Dios. ¿A qué has venido? ¿Por qué vienes a molestarme? ¿Por qué vienes a gritarme si estoy bien cómodo en el templo? Estoy a todo dar. ¿Vienes tú a molestarme con tu evangelio? ¿Vienes a molestarme con tu presencia? ¡Cállate! Y la respuesta del Señor Jesús fue al revés. Cállate, enmudece y déjalo. ¿No explica el Señor estos seres? Si son de 4 patas, o son escorpiones, o son espíritus de la época prehistórica, o son ángeles caídos. No da explicaciones. El Señor es el Señor. Y solamente la gente vio y dijo: ay, caramba. Pero para esto ya iba con Pedro, ya iba con Andrés y con Jacobo y Juan. Y esto lo puntualizo para cualquier zángano. Dios no llama a servirle a flojos, a fracasados, a indolentes. Dios llama a gente trabajadora a servirle. Cuando el siervo de Dios
no viene de un mundo de trabajo. Cuando el siervo de Dios no viene de trabajar y de haber aprendido a amar el trabajo, son siervos inútiles, son siervos viciosos, son siervos que no sirven para nada. Porque estaban trabajando Pedro y Juan, echando sus redes y batallando ahí en el mar para pescar. Cuando pasó, en el lugar exacto, en el momento exacto, pasó junto a ellos y les dijo: síganme. Y ahí se llevó a los 4, y los 4 dejaron su hogar, sus barcos, su familia, sus esposas, sus hijos, y lo siguieron. Y llegaron a la sinagoga y ven la primera confrontación con un endemoniado. El primer teatro fue un endemoniado. Y el segundo, continuamos leyendo y dice: y luego saliendo de la sinagoga vinieron a casa de Simón. ¿Y qué pasó? Se encuentra con la suegra enferma. ¿Y qué hizo el Señor? No, esa enfermedad requiere análisis clínicos. Primero tienen que ir a laboratorios Azteca y luego hacer una cita con los doctores para que puedan atenderlo. ¿Qué hizo el Señor? El que tiene poder no habla, actúa. El que tiene poder no pide permiso, manda y ordena. El que tiene poder no anda gritando, solamente hace. La toma, se levanta. ¿Y qué hizo la suegra? Un caldo de gallina rico, ¿no? Y la pregunta: ¿dónde estaba la esposa de Pedro? A lo mejor ni vivía ya la esposa de Pedro. No sabemos. Pero es curioso que la suegra fue la que atendió a los invitados y no la esposa. Y nunca se menciona a la esposa de Pedro, por cierto. Pero bueno, acontece el último evento. Y dice el 34: y sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades, y echó fuera muchos demonios, y no dejaba decir a los demonios que le conocían. Y levantándose muy de mañana, aún muy de noche, salió y se fue a un lugar desierto, y allí oraba. Y le siguió Simón y los que estaban con él, y hallándole le dicen: todos te buscan. Y les dice: vamos a los lugares vecinos para que predique también allí, porque para esto he venido. Y predicaba en las sinagogas, pobres, humildes, sencillas, en Galilea, y echaba fuera los demonios. Mire cómo me emociona cómo acaba esta historia. A ver si lo puedo transmitir. La gente se da cuenta que gratis, sin perverso seguro social, sin burócrata ISSSTE, sin tercermundista servicio de salud, sin clínicas particulares del Pedregal, la gente ve la sanidad al alcance de su mano y se levantan como avispas buscando la miel. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Y llega Pedro preocupado. Llega Pedro: ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Dónde está el Señor? No, ¿dónde estabas? Que todo el mundo te anda buscando. Oye, Señor, todo el mundo te busca. Te busca el duro, te busca el insensible, te busca el egoísta, te busca el idólatra, te busca el brujo, te busca el... Es que tú sanas y todos te buscan, todos te andan buscando. Pero no lo encuentran. Todo mundo anda buscando a Dios, pero no lo encuentran. Todo el mundo busca que me llene la panza, que me sane, que me evite la cárcel, que me haga un milagrito. Todo el mundo busca a Dios, pero no lo encuentran.
Señor, Señor, mira, todo el mundo anda buscando. ¿Y dónde estaba el Señor? ¿Dónde estaba el Señor? ¿Dónde estaba? Platicando, llorando con su Padre. ¿Te interesa encontrar a Dios, amigo mío? ¿Te importa? ¿Crees que necesitas buscar a Dios? Está platicando con su Padre. Ven, interrúmpelo y dile: te necesito. Ven en esta mañana y dile: me haces falta. Ten el valor y la hombría de en esta mañana decirle: te ando buscando, pero no me contestas. Te he buscado por aquí y por allá, he visto muchos templos, pero no te hallo. ¿Quiere usted encontrarlo? Aquí está. Si no me cree, pues no venga. Pero Él está aquí en esta mañana y vino a esperarlo a usted. Con su dolor, con su fracaso, con su maldad, con su pobreza, lo vino a buscar a usted. Todos te buscan, todos te llaman Dios, pero nadie te obedece. Todos te llaman Dios, pero nadie te obedece. Y estamos hablando de un tema que se llama la obediencia. Estamos hablando de un tema que se llama obedece. Hay muchos que saben mucho, pero no obedecen. El hermano Manuel está emocionado con Proverbios y dice: es que la sabiduría, está emocionado el hermano Manuel con la sabiduría de Proverbios. Le digo: sí, hermano, nada más que el problema no está en saber, sino en obedecer. Yo sé que debo tomar agua, pero tomo Coca-Cola. Yo sé que debo de irle a los Pumas y no a la América, y le voy a la América. Yo sé que debo de comer verduras, pero no me gustan. Yo sé que debo de ir pero es que me va a doler. Yo sé que debo perdonar, pero no perdono. Yo sé que debo de amar, pero no amo. Yo sé que debo arrepentirme, pero no me arrepiento. Estamos hablando del poder de la obediencia. Por obedecer al Padre, por venir a cumplir el mandamiento del Espíritu Santo, por venir a traer el Evangelio eterno a usted y a mí, fue crucificado, pisado, escupido, ninguneado, por obedecer la ley del amor. Póngase de pie si puede.